Bueno, bienvenidos nuevamente a este curso de introducción a la inmunología. Nuevamente, gracias a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello por invitarme a estar con ustedes en estas sesiones. Y como hemos platicado en las otras sesiones, la intención de este curso realmente es introducirlos al tema del sistema inmunológico y bueno, ojalá que esto los motive para seguir estudiando más sobre este tema. Y ahora nos toca platicar, ya hablamos de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa. Ahora nuestro siguiente tema es hablar sobre la hipersensibilidad. ¿Qué pasa cuando responde en exceso y cómo se activan las alarmas de nuestro sistema inmunológico pensando que hay algo demasiado agresivo? Y muchas veces esto no es cierto, pero el daño que ocurre en esta respuesta inflamatoria excesiva es lo que vamos a ver en estas enfermedades por hipersensibilidad. Pues vamos a platicar un poco de cuáles han sido las formas en las que se han encontrado estas respuestas, la clasificación antigua, la nueva clasificación que se está proponiendo apenas de un año para acá, y cuáles son los mecanismos de daño que causa esta hipersensibilidad. Algunos ejemplos, en especial de enfermedades autoinmunes, y quizá una de las primeras enfermedades que se vio como una respuesta intensa de hipersensibilidad, la anafilaxia. Vamos a hablar un poco de por qué va ahora más allá de las respuestas alérgicas la anafilaxia. La respuesta inflamatoria es un fuego que puede ser útil, ya lo platicamos, cómo nos defiende contra muchos microorganismos, y lo mismo que el fuego de una vela nos puede dar luz, nos puede dar calor, puede ser útil para nosotros. Pero si se extiende ese fuego y no lo controlamos, es un fuego que causa destrucción, una destrucción en los tejidos que puede ser inclusive más dañina que lo que pensábamos que iba a causar ese primer estímulo. Entonces, el daño en los tejidos por estas respuestas exageradas de hipersensibilidad se da por una falla en el control de la inflamación secundaria a esta respuesta inmunológica. Sin embargo, esta falla depende de predisposición genética. No cualquier persona va a tener estos problemas. Y seguramente esta predisposición genética da esta falla en el control de la respuesta, ocasionando una respuesta inflamatoria exagerada y luego el daño en los tejidos propios. Esto va progresando y puede ser cada vez más intenso dependiendo de la enfermedad. La primera vez que se encontraron estas reacciones fueron por Richetti y Portier a principios del siglo XX, cuando ellos estaban investigando cómo hacer que los venenos de las anémonas de mar pudieran ser tolerados y no causaran tantos problemas, sobre todo a los buzos que estaban encontrándose estas anémonas. Y ellos encontraron que algunos animalitos de experimentación donde ellos estaban probando inducir esta tolerancia, al contrario, empezaban a tener una reacción exagerada al veneno y que podían inclusive fallecer no por los efectos tóxicos del veneno, sino por una respuesta exagerada de su sistema inmunológico. Y a eso le llamaron anafilaxia, sin protección. Y se empezó a ver que el sistema inmunológico podía causar daño. Entonces, lo que ellos hicieron fue utilizar anémonas de mar y disolver con glicerina y extraer el veneno. Empezaron a cuantificar, a dosificar muy bien cuáles eran las dosis que en ese grupo de perritos podían ocasionarles la muerte y sabían muy bien cuál era la dosis mortal, la dosis letal, pero también cómo cuando daban una dosis más alta podían morir horas después los perros. Sin embargo, como estos experimentos los hacían en un barco en el mar para conseguir estas anémonas, pues repetían el experimento en los perros y además querían buscar esa tolerancia hacia el veneno. Pero cuando veían que pasaban de 2 a 3 semanas entre la primera y la segunda dosis del veneno, muchos perritos en vez de ser resistentes, ahora eran demasiado sensibles. Y el primero fue Neptuno, que había recibido una dosis no letal de 0,10 y en su segunda dosis también no letal, no en días ni en horas, sino en minutos, muere aceleradamente. Y esto está pasando en más perritos. De ahí surgió el concepto de anafilaxia para saber cómo somos demasiado sensibles en nuestro sistema inmunológico, está respondiendo exageradamente a algo que no debería. Pasaron varias décadas cuando ya Hell y Coombs pudieron organizar estas reacciones de hipersensibilidad y en 1963 propusieron la primera clasificación y dejaron en la hipersensibilidad tipo 1 esta respuesta anafiláctica inmediata que ocurre minutos después de la exposición a ese estímulo, a ese antígeno.
Y después hablaron de una hipersensibilidad tipo 2, le llamaron citotóxica, que ocurría horas después del estímulo. Un buen ejemplo es la isoinmunización, que vamos a platicar un poco. El tipo 3, cuando también ocurría en horas y también había una citotoxicidad, pero era mediada por complejos inmunes circulantes. Y un buen ejemplo son las vasculitis. Y la tipo 4, que ocurre días después, que es más tardía, y un buen ejemplo es la tuberculosis. Entonces, en estas primeras formas de clasificar la anafilaxia, después empezaron a ver que dependían de anticuerpos y que en la tipo 1 el anticuerpo importante era la IgE y en la tipo 2 y en la tipo 3 eran anticuerpos IgG los que llevaban estas reacciones. Y así después se fueron poco a poco separando estas reacciones y por ejemplo vieron que dentro de la tipo 2 se podía hablar de dos formas, 2A y 2B. La 2A, la clásica citotóxica, con citopenias, por ejemplo, autoinmunes, mediadas por IgG y por IgM y la activación de complemento. Pero la 2B, donde a pesar de que participaban estos anticuerpos, IgM y IgG, más que causar una destrucción, hacían una estimulación excesiva de alguna célula como ocurre con las células tiroideas en la enfermedad de Graves o como pueden ocurrir en las células cebadas en urticarias autoinmunes. Y en la tipo 3 siguieron dejando la clasificación por complejos inmunes y activación del complemento, y después la que quizá más se ha separado ha sido la tipo 4. En la tipo 4 se vio que no participaban anticuerpos, sino más bien eran células, como decía Angeli Coombs desde el principio, pero empezaron a separar esta forma de responder en las células en 4A, 4B, 4C y 4D, dependiendo de cuál es el linfocito T que está dirigiendo esa respuesta o el linfocito T que está siendo el efector de esa respuesta. En la 4A el TH1, en la 4B el TH2, en la 4C el T citotóxico y en la 4D el TH17. Y con esto tratar de entender diferentes enfermedades de cómo están participando estas formas. Entonces, en la 4A, por ejemplo, podemos ver como algunos representantes de este daño en la diabetes tipo 1 o en las dermatitis por contacto. En la 4B, una forma alérgica, pero no atópica, donde aunque están participando linfocitos TH2 y eosinófilos, no está participando directamente la IgE y esta forma de sensibilización. Y en cambio, en la 4C puede haber un daño directo por estos test citotóxicos, como ocurre en el síndrome de Steven-Johnson o en las necrólisis epidérmicas tóxicas, perdón, y en la 4D, cuando son linfocitos TH17 que atraen a los neutrófilos, como ocurre, por ejemplo, en las pustulosis exantemáticas o en la enfermedad de Behçet. Entonces, el año pasado se empezaron a tratar de modificar estas formas de clasificar la hipersensibilidad, primero simplificando en dos grandes grupos. Si esta reacción de hipersensibilidad responde hacia algo propio, le llamamos autoinmunidad, y si responde a algo inofensivo, le llamamos alergia. Y esta forma de alergia la podemos separar también en cómo se está dirigiendo la inflamación, cuando el director es el sistema inmunológico o cuando el director directamente está en los tejidos o hay células que directamente se están activando. Cuando el director es el sistema inmunológico, en esta nueva clasificación se propone seguir separando las que son mediadas por anticuerpos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 1 inmediata, 2 citotóxica, tipo 3 mediada por esos complejos inmunes. Y cuando es mediada por células, ya no se separan en cuatro tipos, sino solamente en tres, 4A, 4B y 4C, o mediada o celular tipo 1, tipo 2, tipo 3, también dependiendo cuál es el linfocito T que está dirigiendo la respuesta, los TH1 o los TH2 o los TH17, junto con células linfoides innatas tipo 1, tipo 2, tipo 3. En la inflamación, cuando es dirigida por los tejidos, la separan en dos tipos. Tipo 5, cuando es el epitelio, el que está mandando alarminas y señales para activar la inflamación. Y el tipo 6, cuando participa la microbiota y cambios metabólicos, como ocurre en la obesidad, por ejemplo, y que esto está también causando problemas inflamatorios crónicos. Y en la tipo 7, cuando es una respuesta directa por activación en receptores de las células, como estos receptores acoplados a proteína G y que activan a células cebadas, estos MRGPRX2.
Seguramente esta clasificación tiene que todavía seguirse trabajando, todavía falta ver la clasificación sobre las enfermedades autoinmunes y dentro de estas enfermedades alérgicas se ve que se superponen muchos mecanismos. Entonces, bueno, podemos encontrar diferentes mecanismos en la misma enfermedad, pero que nos pueden ir ayudando para saber en ese momento cómo dirigir mejor el tratamiento. Pero mientras se aclaran estas formas de las nuevas clasificaciones, para poder platicar un poco sobre cómo son estos mecanismos de daño, nos vamos a quedar con las cuatro clásicas de Helicums, la tipo uno, 2, 3 y 4, para poder entender un poco mejor cómo se dan estas formas de daño y cómo puede haber una inflamación aguda o también una inflamación crónica, dependiendo de cómo se den esos estímulos y cómo se esté tratando de controlar esa respuesta inflamatoria. En la hipersensibilidad tipo 1, sabemos que es un alergeno el que está causando esta respuesta, que hace que los linfocitos TH2 ayuden a los linfocitos B a la producción de IgE y luego se sensibilicen células cebadas y basófilos. Esto es que queden IgEs unidas a sus receptores. Y en una reexposición hacia el mismo alergeno, ahora estas células cebadas, estos basófilos con sus IgEs unidas a receptores, se pueden activar, se pueden degranular más fácilmente y liberar mediadores que causan inflamación. Y esto clásicamente se ha relacionado en la anafilaxia, cuando un alergeno entra por vía oral, parenteral, inhalada y activa esas células cebadas para liberar gran cantidad de histamina. Y esa histamina va a tener efectos en los vasos sanguíneos, causando vasodilatación, que nos puede causar las ronchas, el edema que vemos en la piel, pero también una hipotensión excesiva si esto no es bien controlado. Entonces, y ese edema también puede estar en vías aéreas y causar edema laríngeo, broncoespasmo, y todo esto puede ser potencialmente fatal si no la detectamos y tratamos a tiempo. Y vamos a platicar un poco más sobre las formas no solo de mecanismos alérgicos que pueden causar anafilaxia al final de esta sesión. En la hipersensibilidad tipo 2 sabemos que hay, por ejemplo, reacciones a medicamentos que no son mediadas por IgE, sino que más bien son aptenos o medicamentos que se quedan unidos a alguna célula, como pueden ser eritrocitos, neutrófilos o inclusive plaquetas, y aprendemos a hacer una respuesta hacia ese complejo y empezamos a destruir a esos eritrocitos, a esos neutrófilos o a esas plaquetas. O en la isoinmunización entre mamá y feto, cuando no comparten sobre todo el mismo RH, la mamá RH negativo, el bebé RH positivo, y esto hace que se sensibilice la mamá hacia los eritrocitos del bebé y esto cause destrucción de los eritrocitos del bebé en una eritroblastosis fetal que puede causar ictericia y en los casos más graves, ictericia en sistema nervioso, depósito de pigmentos biliares en el cerebro, que es el kernícterus o algunas enfermedades autoinmunes cuando se producen IgGs, por ejemplo, contra la membrana basal en el síndrome de Goodpasture, membrana basal de pulmón y de riñón, o en la miastenia gravis o en la diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo. Entonces, a veces en las citopenias, por ejemplo, en neutropenias o plaquetopenias, como está aquí en este esquema, puede ser que las plaquetas se unan a ese fármaco como un apteno y los anticuerpos se formen hacia ese complejo antiapteno y su acarreador. Y se active el complemento y esta activación del complemento causa destrucción de las plaquetas. También puede ser en la inmunización, decíamos, materno-fetal, donde la mamá es RH negativa, el bebé RH positivo, y la mamá se sensibiliza en el primer embarazo y generalmente en los siguientes embarazos es donde puede tener ese paso de anticuerpos IgG hacia el bebé y causar hemólisis en los eritrocitos de ese bebé. En la diabetes, perdón, en la miastenia gravis hay anticuerpos IgG que pueden estar bloqueando receptores para la acetilcolina y esto detener la respuesta de contracción muscular. Pero estos anticuerpos no solamente bloquean a estos receptores para la acetilcolina, sino que también pueden activar al complemento y destruirlos. O en la enfermedad de Graves, donde hay anticuerpos que se unen a los receptores de la hormona estimulante de tiroides y esto activa demasiado a estas células tiroideas, causando un hipertiroidismo grave.
En la hipersensibilidad tipo 3 tenemos la formación de complejos inmunes. Eso es un antígeno que se une a un anticuerpo y generalmente son varios antígenos que se están uniendo con los anticuerpos que los pueden reconocer. Y estos complejos inmunes están circulando por algún líquido, generalmente la sangre, y cuando se depositan es cuando se activan las células inflamatorias, se activa también el sistema del complemento y esto puede causar daño en ese sitio donde se depositaron, que generalmente ocurre en un vaso sanguíneo. Las vasculitis son un buen ejemplo, pero también puede ocurrir en neumonitis, artritis, nefritis o inclusive en uveitis. Entonces, los complejos inmunes son estas uniones de antígenos y anticuerpos que pueden ser de varios, pueden ser trímeros o hexámeros, y normalmente tenemos que depurar esos complejos inmunes. Los transportamos gracias a que activan el complemento y se empiezan a opsonizar, se empiezan a pegar moléculas de C3b a estos complejos inmunes y los eritrocitos tienen receptores para este C3b y con eso pueden transportar por la sangre estos complejos inmunes. Y al pasar por el hígado y por el vaso, los macrófagos hepáticos y esplénicos tienen receptores para el complemento también y tienen receptores para la fracción cristalizable de esos complejos inmunes, de esas inmunoglobulinas, y finalmente así destruyen, depuran a esos complejos inmunes. Pero cuando no se depuran en forma adecuada, entonces se pueden depositar. Y cuando se depositan, ahí es donde se activan neutrófilos, complemento, que están circulando en la sangre y finalmente puedan causar ese daño. Ese daño en la tipo 2 y en la tipo 3 es muy parecido. Finalmente es a través de IgGs que activan el complemento y pueden facilitar la activación de fagocitos para la fagocitosis o para la liberación de mediadores químicos que causen daño o algunas enzimas. En la tipo 2, la diferencia es que esta citotoxicidad y activación del complemento se da hacia antígenos que están unidos a la célula. En cambio, en la tipo 3, esta citotoxicidad y activación del complemento se dan hacia antígenos libres que están circulando en un complejo inmune. Entonces, cuando se forman estos complejos, activan el complemento y estas anafilotoxinas C3A, C5A pueden activar tanto a basófilos como a plaquetas para que liberen mediadores químicos. Y estos mediadores químicos empiezan a hacer separaciones entre las células endoteliales a donde se pueden depositar esos complejos inmunes. Y cuando se depositan, se forman también en las plaquetas al activarse, forman microtrombos que generan turbulencia. Y esta turbulencia facilita todavía más el depósito de los complejos inmunes, se activa fácilmente, se sigue activando el complemento, se atraen más neutrófilos y se liberan enzimas de estos neutrófilos que pueden causar daño en esos vasos. Entonces, donde haya mayor turbulencia, como ocurre en los glomérulos renales o inclusive en los plexos coroideos, en las meninges o en el cuerpo ciliar, en el ojo, en la uvea o simplemente en las bifurcaciones de las arterias, donde haya más turbulencia, mayor depósito de complejos inmunes y mayor daño. En la hipersensibilidad tipo 4, ahí es un apteno que es transportado con un acarreador y sé que es atrapado por las células de Langerhans para aprender a presentarlo hacia los linfocitos Th1. Y en una reexposición a ese complejo apteno acarreador, se activan rápidamente linfocitos Th1, pero también T citotóxicos y macrófagos ayudados por esos linfocitos Th1 y se liberan mediadores y enzimas que causan finalmente el daño inflamatorio en los tejidos. Entonces aquí hay células presentadoras de antígenos que están presentando estos complejos apteno-acarreador hacia linfocitos Th1 o Th17 para activar macrófagos, para activar neutrófilos y finalmente con esto el daño inflamatorio. Y también las linfocitos T citotóxicos que directamente pueden causar ese daño, esa citólisis. Aquí no participan tanto los anticuerpos, por eso le llamaron una respuesta celular, y tardía porque se tarda de 24 a 72 horas a que se sensibilice y se empiece a ver ese daño inflamatorio en ese sitio donde se encuentran a ese complejo apteno acarreador. La activación de macrófagos y linfocitos T hace que se liberen quimiosinas, citocinas y en especial citotoxinas, mediadores químicos tóxicos que pueden causar inflamación y ese daño que vemos, como por ejemplo en las dermatitis por contacto.
donde alguna sensibilización, por ejemplo, a algún antígeno de las hiedras, de las plantas que a veces llaman hiedras venenosas. Esto puede hacer que las células dendríticas enseñen a los linfocitos cómo responder hacia ese tóxico. Pero después los linfocitos responden exageradamente cuando se vuelven a exponer a ese tóxico y hacen una respuesta intensa. También puede ocurrir que los macrófagos se sigan activando y esta activación de macrófagos cause el daño, o que estos macrófagos no puedan eliminar por completo el estímulo que los activó y entonces tomen otro camino, se vuelvan epitelioides, se fusionen y se vuelvan una célula gigante multinucleada que forme parte de un granuloma. Entonces, los granulomas en la hipersensibilidad tipo 4 también son una forma de daño. Los granulomas son acúmulos organizados de macrófagos, donde hay macrófagos muy activos, macrófagos que se han ya desdiferenciado hacia células epitelioides, pero también pueden participar otras células, neutrófilos, linfocitos de diferentes tipos, células dendríticas, inclusive eosinófilos. Y estos granulomas a veces los podemos ver con zonas de necrosis o sin zonas de necrosis. Generalmente cuando están relacionados con algún agente infeccioso es cuando vemos más fácilmente la necrosis, como ocurre en la tuberculosis con esa necrosis gaseosa en los granulomas. Pero todos tienen en común de que son antígenos difíciles de eliminar. Puede ser una micobacteria tuberculosa o puede ser simplemente un material no absorbible de sutura, lo que no se puede eliminar y causa esa hiperactivación. Otra forma entonces de ver estas reacciones o estas respuestas de hipersensibilidad, decíamos, son las enfermedades autoinmunes, donde ahora estamos respondiendo hacia nuestros propios antígenos y este fuego está destruyendo nuestros tejidos. Y para que se den estas enfermedades autoinmunes se requiere esta falla en la regulación de los linfocitos T y B, que se activen las familias de linfocitos que deberían de estar inhibidos, los que están reconociendo antígenos propios fuertemente, y esto se da generalmente por una falla en la supresión que normalmente hay en el timo sobre estas familias autorreactivas o ya fuera del timo en la periferia. Esta supresión o esta falla en esta supresión se puede dar por infecciones, por radiaciones, por sustancias químicas, y esto puede modificar nuestros antígenos o pueden hacer que se parezcan a algún agresor y con esto responder exageradamente. Entonces, normalmente los linfocitos T y B autorreactivos deberían ser controlados. Los T en el timo, los B en la periferia y también los T también pueden ser controlados fuera del timo. Pero probablemente infecciones, sobre todo por virus, radiaciones de diferentes tipos y sustancias químicas también de diferentes tipos, pueden hacer que falle esta tolerancia y empiecen a activarse estas familias autorreactivas y puedan causar ese daño autoinmune. A veces se parecen mucho. Un péptido al que aprendemos a responder, probablemente de extraño de algún microorganismo, resulta que tiene una secuencia muy parecida a un péptido propio y empezamos a activar una respuesta hacia ese extraño, pero al mismo tiempo hacia nuestros propios antígenos. O probablemente fue modificado ese antígeno propio y en esa modificación se parece ahora a un antígeno extraño y empezamos a responder hacia él. Sin embargo, hay muchas más cosas que influyen para que tengamos o no una enfermedad autoinmune. Hay diferentes factores de riesgo y diferentes factores disparadores que iremos platicando un poco más adelante y también muchos mecanismos que nos permiten responder exageradamente hacia hacia esos antígenos propios para que finalmente causar daño. Y dependiendo de las características ya locales en cada tejido, es como se va seleccionando dónde se va a dar el daño. Podemos tener un fenómeno autoinmune, que es tener autoanticuerpos, células T y B autorreactivas, pero sin que encontremos una evidencia de daño. Esto no sabemos si es predictivo de alguna enfermedad autoinmune a largo plazo o simplemente sea una forma en la que el sistema inmunológico está controlando sus respuestas y tenemos una buena regulación. Y ya le llamamos enfermedad autoinmune cuando hay evidencia de este mecanismo autoinmune con autoanticuerpos y células autorreactivas, pero ahora sí tenemos evidencia de daño inflamatorio en los tejidos, que puede ser muy localizado o puede ser sistémico, como ocurre en algunas enfermedades. Entonces, el daño en estas enfermedades autoinmunes es un espectro que puede ser muy localizado, como ocurre en la uveitis autoinmune, por ejemplo, o en la miastenia gravis,
o puede ser totalmente sistémico, como ocurre en diferentes formas de vasculitis autoinmunes, o quizá el ejemplo más claro que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Cómo se da esta autoinmunidad? Se desarrolla en tres fases. En la primera fase hay una falla en la regulación de estas células autorreactivas. En la siguiente fase aumenta la producción de autoanticuerpos y ya en la tercera fase es cuando vemos el daño a los tejidos. La falla en las células autorreactivas se cree que ocurre por factores genéticos, ambientales y hormonales. En los factores genéticos se ha visto que hay una mayor concordancia en gemelos monocigóticos, aunque no es al 100%. Sí es un riesgo mucho más alto cuando se tiene la misma identidad genética, pero seguramente el medio ambiente también influye. De los genes que se han relacionado, varios del HLA clase 1 como el B27, pero también genes del complemento o de algunos receptores para IgG o inclusive de factores nucleares como STAT4 o de la producción de interferones como el interferón alfa o de citocinas reguladoras como la interleucina 10 o de receptores tipo TOL que responden sobre todo a material genético como los tipo 3, 7 y 9 se han relacionado como variantes que pudiera tener una persona que lo predisponga a tener estas enfermedades. Pero el medio ambiente también es muy importante y sobre todo la radiación solar, la luz ultravioleta, se ha visto como un factor muy importante. Y otros son las infecciones por virus, en especial virus por Epstein-Barr, que puede causar hiperactividad de linfocitos B al unirse al CD40, o también algunos otros virus. Pero Epstein-Barr, por ejemplo, en pacientes con lupus, se ha encontrado que son seropositivos más del 90% de los pacientes. Aunque bueno, no es fácil saber si qué fue primero, si el virus o la enfermedad, pero parece ser que sí está relacionado con estos factores de riesgo. Y en los factores hormonales es muy claro el predominio en mujeres en las edades fértiles y el radio puede ser de 6:1 o hasta 14:1. En cambio, en los niños o en los ancianos, cuando ya no hay esa mayor producción de estrógenos, el riesgo ya es igual. Entonces, los estrógenos son los que parecen dar mayor riesgo de una enfermedad autoinmune, a diferencia de los andrógenos que pueden ayudar a disminuir este riesgo. Y en esa expansión de síntesis de autoanticuerpos, ya en la fase 2 parece que influyen estos cambios hormonales, pero seguramente una falla en la depuración tanto de complejos inmunes circulantes, pero también de cuerpos de la apoptosis. Se empiezan a reconocer algunas estructuras propias, en especial material genético a través de receptores tipo TOL. Se presentan autoantígenos y se facilita la síntesis de estos autoanticuerpos. En la apoptosis ya sabemos que esos cuerpos apoptóticos normalmente son depurados por macrófagos, pero si tardamos en la depuración de esos cuerpos apoptóticos o aumentamos las células que están muriendo por apoptosis, entonces podemos tener más riesgo de reconocer y responder hacia antígenos propios. Y pueden estar influyendo factores ambientales para aumentar la muerte de muchas células y factores genéticos que disminuyen la depuración rápida de esos cuerpos de la apoptosis y facilitando la inflamación y la presentación de antígenos. Y mientras más células mueren, más pueden morir no solo por apoptosis, sino por necrosis, liberando más autoantígenos y mayor presentación de ellos. En esos cambios hormonales se ha visto que pasar de un fenómeno autoinmune, una autoinmunidad serológica, a una enfermedad autoinmune temprana o ya avanzada, también influye el tipo de anticuerpos. Los anticuerpos IgM pueden ayudar a depurar inclusive los cuerpos de la apoptosis y ser una forma de regular esa autoinmunidad. Pero si hacemos un cambio de isotipo hacia IgG, esto puede causar hipermutaciones que reconozcan mejor a nuestros propios antígenos y favorezcan ese daño. Y ahí parece ser que los estrógenos favorecen ese cambio de isotipo, a diferencia de los andrógenos que lo detienen. Y esto pudiera ser una de las explicaciones de por qué estos estrógenos están favoreciendo más el daño. Pero también hay más cosas que sabemos ahora, más mecanismos. Y uno muy importante es cómo al activarse estos receptores tipo TOL, también se está produciendo más interferones, sobre todo interferón alfa, interferones tipo 1, y que estos interferones tipo 1, tratando de responder hacia un material genético que podría ser viral, pero que es nuestro propio material genético, está haciendo una respuesta inflamatoria intensa, junto con autoanticuerpos y otras citocinas proinflamatorias
que finalmente causan el daño. Cuando se están activando demasiado estos linfocitos B, pueden empezar a producir autoanticuerpos hacia muchas cosas, en especial hacia material genético, como los anticuerpos antinucleares de diferentes tipos, hacia el DNA de una sola cadena, de doble cadena, hacia algunos antígenos extraíbles del núcleo, como el RO, el LA o el SM, o diferentes ribonucleoproteínas, pero también hacia fosfolípidos o directamente hacia algunos componentes de otras células como plaquetas o linfocitos, o inclusive hacia otras células. Entonces, la hiperactivación de estos linfocitos B está haciendo que se produzcan muchos autoanticuerpos. Y finalmente, en la fase 3 se está causando daño a los tejidos y manifestaciones clínicas, que pueden ser generales, sistémicas, constitucionales, como la fiebre y la pérdida de peso, o ya con el daño permanente que puede haber en una inflamación local si no se controla, y también exacerbaciones y remisiones que son muy frecuentes en estas enfermedades. Una enfermedad muy característica es el lupus eritematoso sistémico, donde se ve cómo genes y medio ambiente pueden estar combinándose para dar estas respuestas inmunológicas anormales, la producción de autoanticuerpos y complejos inmunes que no se depuran bien, y luego la inflamación en diferentes tejidos, hasta progresar a un daño que puede ser grave dependiendo del tejido que se esté afectando. El tratamiento que en general se da en las enfermedades autoinmunes es para detener la inflamación con antiinflamatorios no esteroideos o ya con esteroides y también inmunosupresores que modifiquen la respuesta inmunológica o que sean citotóxicos o algunos otros nuevos como inhibidores de sinasas o anticuerpos monoclonales que ya pueden ir más profundamente a detener esa forma de activar a las células inmunológicas. En estos inmunosupresores, los esteroides pueden ser muy útiles y dependiendo de la dosis, cuál es el efecto que tienen. Dentro de los citostáticos, los alquilantes pueden ser y los citotóxicos como el micofenolato, algunos de los que más se están utilizando actualmente, pero también inmunofilinas como los inhibidores de calcineurina o diferentes agentes bioterapéuticos, anticuerpos monoclonales, anticitocinas o directamente antilinfocitos. Hay muchas enfermedades autoinmunes, no podríamos abarcar todos los tipos y las formas, pero quizá con 5 ejemplos nos damos una mejor idea de cómo son estas enfermedades. Como la miastenia gravis, por ejemplo, produce anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y esto causa la clásica fatiga miasténica, pero que puede llegar a una crisis miasténica y a un paro respiratorio. Y el tratamiento es con anticolinesteráticos para aumentar los niveles de acetilcolina en la placa neuromuscular, pero también con antiinflamatorios e inmunosupresores para detener ese proceso de producción de autoanticuerpos. Y solamente cuando se demuestra que hay un tumor en el timo, quitar ese tumor con una timectomía. En la dermatomiositis juvenil hay autoanticuerpos contra antígenos extraíbles del núcleo, anti-ENA, y esto causa también debilidad muscular proximal progresiva, pero asociada a una vasculitis cutánea que puede estar en los párpados y le llamamos heliotropo, o en los nudillos en las manos y zonas de extensión y le llamamos pápulas de Gottron. Y esta afectación y destrucción de fibras musculares hace que se eleven las enzimas musculares y nos dé en la electromiografía un patrón miopático en vez de un patrón miasténico. Y la biopsia a veces es necesaria para demostrar esa destrucción. En la esclerodermia hay autoanticuerpos también contra antígenos extraíbles del núcleo, pero de otro tipo, y el daño puede ser muy variado. Esclerodermia significa endurecimiento de la piel, pero además esa respuesta inflamatoria hace que se pierdan anexos, se pierdan vellos en la piel, folículos pilosos y también glándulas sudoríparas y sebáceas. Esto puede estar muy localizado en una zona y le llamamos morfea o extenderse en forma lineal o afectar diferentes órganos fuera de la piel, como ocurre en el síndrome de Crest, con calcinosis, fenómeno de Raynaud, endurecimiento del esófago, endurecimiento de los dedos, de la piel de los dedos, esclerodactilia o también telangiectasias en diferentes zonas de la piel o hacer una esclerosis sistémica progresiva que afecte también la función renal, la función cardíaca y dar muchos más problemas graves. En la artritis reumatoide juvenil hay autoanticuerpos, IgGs o IgMs contra otra IgG, y eso es el factor reumatoide que no siempre está presente,
y también puede haber anticuerpos antinucleares, en especial cuando hay más riesgo de una uveitis autoinmune. Y en el cuadro clínico hay flogosis, hay inflamación de esas articulaciones y que puede ser en una sola articulación, monoarticular o en menos de cuatro o cuatro o más, o inclusive tener afectación no solo en articulaciones, sino también en intestino, en pulmón, en corazón, en una artritis reumatoide juvenil, febril sistémica o enfermedad de Still. Los criterios para el lupus eritematoso sistémico, que es quizá la enfermedad autoinmune más característica, bueno, desde hace ya muchos años se han establecido estos criterios por el Colegio Americano de Reumatología, con algunos mucocutáneos, el eritema malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales, otros por afectación de serosas, artritis no erosiva o serositis en pleura o pericardio o a veces en peritoneo, a otros por alteraciones renales, neurológicas, hematológicas o inmunológicas, ya en pruebas de laboratorio, y dentro de las inmunológicas, la frecuencia tan alta de aparición de anticuerpos antinucleares se ha dejado como un criterio extra a esos de las alteraciones inmunológicas. La inflamación y el daño en el lupus eritematoso sistémico puede ser muy agresivo dependiendo del órgano blanco, cuando afecta cerebro, cuando afecta riñón, cuando afecta corazón o pulmón, o cuando está afectando médula ósea o las células sanguíneas, y esto puede causar también problemas muy graves. Todas las enfermedades autoinmunes pueden ser graves, pero no siempre lo son, pero no hay que menospreciarlas ni exagerarlas. La evolución puede ser muy variable, pero siempre hay tratamiento y se requiere un equipo multidisciplinario con mucha experiencia para poder decidir qué tratamiento necesitan en ese momento los pacientes. Y finalmente, algunas palabras sobre la anafilaxia. La anafilaxia vimos desde el inicio de esta sesión que clásicamente se considera una respuesta alérgica y todavía cuando hablamos de una respuesta alérgica grave pensamos siempre en anafilaxia. Y es cierto, las enfermedades alérgicas pueden ser la anafilaxia una de las manifestaciones más claras y más fuertes. Sin embargo, no solamente la alergia, no solamente los mecanismos clásicos mediados por IgE pueden ocasionar anafilaxia. Hay muchas otras formas. Y la anafilaxia tampoco significa siempre choque anafiláctico. La anafilaxia puede detenerse a tiempo antes de llegar al choque anafiláctico. Si reconocemos los signos tempranos, mucocutáneos, o cuando empieza a haber afectación respiratoria, digestiva o cardiovascular, antes de llegar a la hipotensión, podemos detener esa anafilaxia. Pero si llega hasta la hipotensión y el choque anafiláctico, pues generalmente el cuadro ya tiende a ser mucho más grave. Afortunadamente siempre hay tratamiento, pero tenemos que detectarlo a tiempo. Ya decíamos cómo estos antígenos pueden activar a estas células y no solamente alergenos, sino muchos otros antígenos y no solamente a través de estos mecanismos mediados por IgE, sino por otros mecanismos que también pueden activar a estas células cebadas. Sabemos que las células cebadas pueden tener receptores para IgE, pero también receptores para muchas otras cosas, inclusive para IgG, pero también para citocinas, para patógenos, para estímulos ambientales, para anafilotoxinas, para compuestos químicos a través de estos MRGPRX2 o inclusive receptores para hormonas y opioides. Y todo eso puede activar a las células cebada. Perdón. Entonces puede haber algunos desencadenantes de anafilaxia que sí tengan un mecanismo dependiente por IgE y que estemos sensibilizados a algún alimento, algún veneno en especial de himenópteros o algún medicamento o inclusive al látex o algunos otros aeroalergenos, o puede ser que sean mecanismos que no estén mediados por IgE, como ocurre en medios de contraste, frecuentemente con medicamentos como los AINES, o también con dextranos o agentes biológicos, o inclusive que sean por activación directa de estas células cebadas por cambios físicos, como el ejercicio, la temperatura o la radiación solar, o inclusive por algunos compuestos químicos, como el etanol, puede también hacerlo, o algunos medicamentos como los opioides o algunos otros. O puede haber anafilaxias que no encontramos un estímulo aparente y entonces les llamamos idiopáticas, pero probablemente no hemos reconocido bien ese estímulo, ese alergeno o algún otro estímulo que esté ocasionando la respuesta, o
Probablemente es una enfermedad de las células cebadas, una mastocitosis o alguna otra forma de enfermedad de células cebadas que puede estar predisponiendo a que se activen exageradamente hacia muchos estímulos. Sea cual sea el estímulo que cause la anafilaxia, tenemos que reconocerla a tiempo por sus características, la afectación mucocutánea más afectación respiratoria o de hipotensión, o cuando se asocian, inclusive sin afectación mucocutánea, puede ser solamente afectación respiratoria, gastrointestinal o ya la hipotensión. O cuando hay hipotensión súbita, entonces también, aunque no tenga afectación mucocutánea, podemos pensar que es una anafilaxia. La anafilaxia es una reacción sistémica donde puede haber dos o más de los síntomas que estén afectando diferentes órganos, aparatos o sistemas. No solamente la urticaria, también podría ser síntomas a nivel de vías aéreas superiores, rinorrea, dificultad respiratoria o inclusive dolor abdominal o hasta convulsiones también pueden ser una manifestación en anafilaxia. Pues el cuadro clínico puede ser muy variado y puede haber muchas cosas que puedan ser parte de ese cuadro clínico en la anafilaxia. Lo importante es que veamos que se estén asociando dos o más y que empecemos a reconocerlas a tiempo. La Organización Mundial de Alergia da algunas recomendaciones de cómo hacer esa sospecha rápida. No es un diagnóstico confirmatorio de anafilaxia, pero cuando una persona tiene afectación mucocutánea, ronchas o edema en labios, y además tiene alguna afectación respiratoria o cardiovascular o gastrointestinal, esto es ya suficiente para que se inicie el tratamiento. O la segunda opción es cuando una persona súbitamente ante el contacto con algún estímulo tiene hipotensión, una presión sistólica menor de 90 en un adulto o menor de 70 en un niño, o tiene síntomas laringios, disfonía, estridor u odinofagia, o tiene broncoespasmo. Entonces, bueno, ante la respuesta, el antecedente de que estuvo en contacto con un estímulo y eso rápidamente desencadenó el problema, y eso nos hace sospechar que puede ser anafilaxia y también justifica que se inicie el tratamiento. Y el tratamiento primero es tratar de evitar el estímulo que desencadenó esta reacción, evaluar siempre cómo está la vía aérea, la circulación, cómo está respirando el paciente, de preferencia ya tener el camino listo para llevarlo a urgencias. Pero el tratamiento más importante en urgencias o desde casa o fuera del hospital o en el hospital es la epinefrina, la adrenalina por vía intramuscular. Esto puede detener que todo lo demás ya no sea necesario. Es bueno poner al paciente en decúbito dorsal con las piernas elevadas y bueno, si se requiere administrar oxígeno. Si no se detuvo bien la anafilaxia, a veces tenemos que hacer o aplicar soluciones intravenosas y llegar hasta la reanimación cardiopulmonar y seguir monitorizando al paciente. Pero si logramos retirar el desencadenante y evaluamos bien la vía aérea y aplicamos la respiración y circulación y aplicamos bien la epinefrina a tiempo, la adrenalina, es muy probable que se detengan esos procesos de la anafilaxia y que no sea necesario lo demás. Frecuentemente se utilizan antihistamínicos para tratar la anafilaxia. El antihistamínico va a tardar mucho más en tener efectos y solamente tiene efectos sobre el prurito, sobre las ronchas, pero no sobre los demás problemas que hay cardiovasculares. E inclusive cuando se dan antihistamínicos en forma intravenosa, se puede sedar demasiado al paciente y también se puede causar más hipotensión. También es frecuente que en anafilaxia demos esteroides, hidrocortisona, metilprednisolona, pensando en prevenir alguna fase tardía. Sin embargo, el esteroide tampoco tiene un efecto tan rápido y todavía hay dudas si realmente puede o no prevenir fases tardías el esteroide. Entonces, la adrenalina es el mejor medicamento, la epinefrina, adrenalina, porque cuando el paciente empieza a tener hipotensión, la epinefrina tiene un efecto alfa adrenérgico que causa vasoconstricción y eleva rápidamente la presión arterial. Entonces, el medicamento que le puede salvar la vida al paciente es la adrenalina, la epinefrina. En nuestro país no tenemos autoinyectores, pero espero que ya pronto algún día tengamos autoinyectores de epinefrina, que son mucho más fáciles de utilizar, inclusive encima de la ropa, y el paciente se puede poner ese autoinyector directamente en la cara externa del muslo, en el vasto lateral del muslo. Y ahí es donde puede tener una mejor masa muscular para aplicar
este medicamento en una dosis que ya viene fija, dependiendo si es adulto o si es niño, y que ya le hayamos entrenado cómo usar este autoinyector y en qué momento usarlo. Ahora vienen también algunas otras formas de administrar la epinefrina por vía nasal con un dispositivo como el que ya se usa con otros medicamentos, por ejemplo, como algunos para la sobredosis por narcóticos, y que ahora ya se empiezan a utilizar y se empiezan a comercializar, todavía tampoco en nuestro país, pero yo espero que ya pronto también los tengamos. Y es una forma efectiva para que se usen también. Se ha demostrado que es tan rápida en su efecto y en su mecanismo de acción de la epinefrina intranasal como lo puede ser por vía intramuscular. Y bueno, mientras tenemos todos estos, pues lo que hacemos en nuestro país es darle al paciente una ampolleta de adrenalina que es muy económica y fácil de conseguir, con una jeringa que tenga una aguja adecuada y la instrucción de cómo preparar esa jeringa cuando la llegue a necesitar y qué dosis aplicarle. Sabemos que de la ampolleta directamente de adrenalina no se tiene que hacer ninguna dilución, se tiene que aplicar intramuscular a una dosis de 0,01 miligramos por kilo por dosis, sin pasar de 0,5 mililitros. Pero para no hacer cálculos en ese momento de cuántos kilos pesa el paciente y usarla en el momento agudo, las recomendaciones es que en los niños se utilicen 0,15 mililitros directo de la ampolleta y se puede repetir una o dos veces hasta cada 15 minutos. En adolescentes 0,30 mililitros y en adultos 0,5 mililitros. Igual se pueden repetir en todos ellos una o dos veces hasta cada 15 minutos. Pero la mejor recomendación es que el paciente fuera del hospital se ponga la primera dosis y acuda al hospital para que lo revisen y vean si es necesario que se sigan aplicando más dosis o no. Entonces, la Organización Mundial de Alergia también da ese plan donde lo más importante es la epinefrina y que la dosis de epinefrina debe ser de acuerdo, pues ya no tanto al peso para no estar haciendo el cálculo, sino de acuerdo a la edad. Niños de 1 a 5 años, 0,15; de 6 a 12, 0,30; mayores de 12, 0,50, 0,5. Y siempre aplicarla por vía intramuscular. Puede ser en el muslo, puede ser en algún otro músculo que tengamos acceso, como puede ser el deltoides, pero que finalmente sea intramuscular y se aplique rápidamente. Eso es lo que ahora queríamos platicarles en esta sesión. Ya en la próxima sesión hablaremos un poco más, ahora sí, de enfermedades alérgicas o que clásicamente consideramos alérgicas, y ahí platicaremos un poco más de qué hacer con estas enfermedades. Les agradezco nuevamente mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación del doctor Ortega Martel con este tema muy interesante de hipersensibilidad, donde ustedes pues pudieron apreciar todos las alteraciones que suceden en diversas patologías. Y hay algunas preguntas que tenemos aquí pendientes, solamente que por una cuestión técnica el doctor Ortega Martel no se pudo conectar. Entonces, vamos a guardarlas todas estas y las contestaremos en la próxima sesión de la mano del doctor Ortega Martel. Por lo demás, les agradezco mucho su participación y su presencia y nos vemos en la próxima sección, que es el próximo miércoles, que cae 2 de octubre. Entonces, nos volvemos a saludar ese día y con los temas de patología del área de inmunología. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches.